A fin de, pues la entrevista, la de los docentes, terminó siendo muy, muy personal. Me pareció una entrevista bastante chévere, donde era como de verdad para conocernos. Entonces nos preguntaron, pues, lo de siempre de por qué medicina interna, además. Y algo que uno tiene que tener claro es, si uno no es de esa universidad, le van a preguntar a usted por qué no está haciendo el proceso en su universidad, en la casa. Y uno tiene que tener una respuesta clara y honesta. Creo que es lo más importante. Uno tiene que ser 100% honesto, porque si uno no lo es, muchas veces ellos se dan cuenta, y lo que me han dicho es que ahí a uno lo... Por ejemplo, ¿usted qué respondió? Cuando me preguntaron por qué no Rosario, yo dije la verdad. Yo dije, Rosario no ha abierto proceso. Yo dije, pues Rosario no ha abierto proceso. Les dije la verdad, dentro de mi cabeza Javeriana y Rosario siempre han sido como mis dos primeras opciones. O sea, yo siempre había dicho, si no paso a Rosario, una opción muy buena es Javeriana. Sí. Pero viendo que Rosario no había abierto y Javeriana sí, pues decidí tomar el paso de lanzarme y presentarme a la Javeriana a ver cómo iba. Eso fue lo que respondí, tal cual. Entonces creo que eso, y todo el mundo me dijo eso, porque todas las personas que eran de otras universidades que les pregunté me dijo, diga la verdad, diga la verdad. Por ejemplo, yo tengo una compañera que pasó a pediatría y ella me dijo, yo dije la verdad, no pasé en Rosario. Sí. Es que yo siento que muchas personas, intentando hacer como una respuesta bonita, se nota que se están inventando algo de los pelos. Y eso es peor que decir algo que de pronto el programa uno siente que no le va a gustar tanto, como no, pues simplemente no abrieron. Pero al final de cuentas, sí, pues aquí está el ejemplo vivo. Ese tipo de respuestas uno no las califica. Exacto. Por ejemplo, muchas veces le preguntan cuál es el hobby de uno. Pues uno tiene que ser muy honesto. Yo dije la verdad, pues yo no es que haga muchas cosas, la verdad, en mi vida. Exacto. Yo no es que haga muchas cosas, la verdad, en mi vida. Yo me gusta salir con mis amigos, ahora no se puede con el COVID, estudiar y todo lo que tenga que ver con el fútbol. Y yo les dije eso, fútbol, jugarlo, verlo y jugar FIFA. Tal cual les dije eso, porque a mí me contaron una historia cuando estaba preguntando, que alguien dijo que le gustaba el ciclismo, simplemente por como tratar de ser diferente. Y le empezaron resulta que a un doctor que le gustaba el ciclismo, sí, que tiene su bicicleta, yo no sé qué peñones, que yo no sé qué tendrán las bicicletas, pero que le empezó a preguntar de eso y pues ahí lo dejó muerto. Entonces yo dije la verdad, yo dije, me gusta muchísimo el fútbol, y ahí me han dicho, tengo un ejemplo, yo dije, me gusta muchísimo el fútbol, el fin de semana pasado me vi Liverpool-Everton, había sido el partido, me gusta mucho jugar FIFA, les dije la verdad, entonces creo que es ser muy literal, pero creo que hay que ser muy honesto, hay que ser muy muy honesto. Entonces la entrevista fue muy así, y algo que gusta mucho en la Javeriana, les gusta poner dilemas éticos, o dilemas de uno que haría. Sí. Y a mí me hicieron esa pregunta. La doctora me dijo, bueno, usted está en una consulta, está con su doctor, usted es el residente, y el doctor va a hacer algo que es deleterio para el paciente, que usted sabe que es deleterio para el paciente. ¿Cómo maneja eso? Son preguntas duras, pero pues que yo creo que uno tiene que abordar con lo que de verdad uno haría. O sea, uno tiene que ser honesto. Respuesta a esa pregunta. Yo que respondí ahí, yo le dije, pues que es algo que yo siempre hago, siempre que no estoy de acuerdo, digamos, con algo de un docente, un residente, no le digo, doctor, yo no estoy de acuerdo, sino se lo formulo con una pregunta. Y yo le dije eso, yo siempre he hecho eso y lo aplicaría tal cual ahí. Como doctor, pues yo tenía entendido que esto y esto, ¿no sería mejor de pronto eso? ¿O usted qué opina de eso? Sí. Y ahí la doctora me dijo, listo, el doctor le dice, no, las cosas son como yo digo, ¿qué hace? Entonces yo le dije la verdad, yo le dije, pues no es mi paciente, es el paciente del doctor, y creo que yo ponerme a seguirle peleando sería generar una pelea ahí entre el doctor y yo, que sería deleterio para la atención del paciente. Sí. Entonces que yo terminaría la atención, pues es el paciente del doctor, y buscaría con otro docente como la opinión de ese docente, saber si está de acuerdo él o si de pronto yo estaba equivocado, y con eso ya abordar al doctor con alguien que sea de su mismo rango. Y eso fue lo que dije. Y habían varias preguntas así. A otro que estaba conmigo en la entrevista le preguntaron que estaba una doctora empeñada en intubar y por eso no estaban haciendo compresiones en un paro. ¿Qué hacía? Que la doctora le decía que no hiciera compresiones, que el que hacía. Entonces eran varias preguntas así, y a mí ya me habían dicho que habían preguntas así en la entrevista, entonces pues como que uno tiene que estar preparado para eso. También suelen preguntar como el aborto, la eutanasia, ese tipo de cosas. A mí se me pregunta, cuando yo estaba, pues no de residencia, pero para entrar a la universidad, en la entrevista a la Javeriana, a mí me preguntaron que es que descongelan a un neandertal. Y como que el tipo se despierta. ¿Usted qué opina? ¿Cómo así que yo qué opino? Sí, o sea, en la Javeriana les gusta hacer preguntas así. Cuando yo estuve en el pregrado, en la entrevista para el pregrado, también me hicieron preguntas de ese tipo.